la gótica de mi clase me dedicó una canción. Es de Taylor Swift. La Facultad de Filosofía y Letras tiene un ecosistema muy particular durante el primer semestre. Están los que juran que van a ser los próximos grandes novelistas de la generación, las chicas que visten ropa de lino y toman tés de nombres impronunciables. Los que cargan libros de 500 páginas bajo el brazo solo para que los vean, y luego estoy yo. Mi estrategia para sobrevivir a la vida universitaria siempre fue el camuflaje absoluto. Me siento en la tercera fila, uso suéteres grises o de color azul marino, tomo mis apuntes en un cuaderno de espiral común y corriente, y me esfuerzo de forma sobrehumana por no destacar en absolutamente nada. No soy el más listo, no soy el más tonto, no soy el más ruidoso. Soy, a todos los efectos prácticos, un fantasma con matrícula. Y en el extremo opuesto de ese espectro, en la última fila, pegada a la ventana que da al estacionamiento de los profesores, se sentaba Victoria. Llamarla gótica era quedarse corto. Victoria parecía la dueña de un cementerio victoriano que había decidido inscribirse en la materia de introducción a la teoría literaria por mero aburrimiento. Llevaba unas botas de plataforma tan altas y pesadas que cada mañana, cuando entraba al salón a las 7:15, el golpeteo del metal contra el suelo de linóleo sonaba como el anuncio de una ejecución. Su cabello era de un negro tan artificial y profundo que bajo los tubos de luz fluorescente del techo adquiría un matiz azulado. Usaba faldas largas de tartán oscuro, suéteres 3 tallas más grandes que le cubrían los nudillos, y un delineado de ojos tan grueso y afilado que daba la impresión de poder cortar el aire. Pero lo que realmente la aislaba del resto de los 40 mortales que compartíamos el aula eran sus audífonos. No eran esos pequeños auriculares inalámbricos discretos, eran 2 gigantescas conchas de plástico negro unidas por un cable grueso que bajaba hasta el bolsillo de su falda. Victoria no se los quitaba jamás. Entraba con ellos, se sentaba con ellos, dibujaba corazones anatómicamente correctos en los márgenes de sus libretas con ellos. Y solo se los deslizaba hacia el cuello en el segundo exacto en que el profesor Benítez cerraba la puerta para iniciar la clase. No hablaba con nadie. Si algún compañero despistado de primer ingreso intentaba sentarse en el pupitre vacío a su lado, ella simplemente tomaba su mochila de lona negra, llena de parches de bandas cuyos logotipos parecían ramas secas y enredadas, y la depositaba sobre la paleta de madera con la lentitud y la frialdad de un reptil marcando su territorio. Durante los primeros 3 meses de clases, mi interacción con ella se limitó a un total de 0 palabras. El único contacto indirecto que tuvimos ocurrió a mediados de octubre, durante un martes de tormenta eléctrica. Victoria estaba sacando un lápiz y se le resbaló un pesado anillo de metal oscuro con forma de cráneo. El suelo del auditorio tiene una ligera inclinación hacia el frente, así que el cráneo de metal rodó escalones abajo, haciendo un tintineo rítmico, hasta golpear exactamente contra el talón de mi tenis izquierdo. Me agaché, lo recogí entre mis dedos y me giré para mirarla. El metal estaba ridículamente frío. Victoria no hizo el gesto de pedir perdón ni esbozó esa sonrisa social y nerviosa que hace todo el mundo cuando se le cae algo. Solo extendió su mano pálida. Le dejé el anillo en la palma. Ella cerró los dedos, se lo volvió a colocar en el índice y me sostuvo la mirada durante 2 segundos adicionales. Sus ojos no eran oscuros como yo pensaba, eran de un color avellana muy claro, casi translúcido, que contrastaba de una manera brutal con la máscara de maquillaje negro que los rodeaba. Me di la vuelta, miré al pizarrón y no volví a pensar en el asunto. Un fantasma entregándole un objeto a una sombra. Todo en orden. El desastre comenzó la primera semana de noviembre. El profesor Benítez, un hombre de 60 años que usaba sacos de pana con coderas de cuero y que consideraba que cualquier literatura producida después de 1950 era un error histórico, decidió ponernos un trabajo especial de medio término. Lo tituló Análisis de la lírica de masas. El objetivo era simple pero venenoso. Cada alumno debía elegir una canción comercial contemporánea, reproducirla frente al grupo y defender sus letras utilizando las herramientas del análisis poético tradicional. Teníamos que justificar metáforas, encontrar anáforas, explicar la métrica y demostrar que el autor tenía una intención estética real y no solo ganas de vender discos. El salón se llenó de los murmullos esperables. Julián, el único chico con el que yo cruzaba más de 3 frases al día porque nos tocaba hacer equipo en los trabajos de gramática, se inclinó hacia mi pupitre y me susurró que iba a analizar una canción de reggaetón antiguo solo para ver cómo a Benítez se le reventaba una vena de la frente. Las chicas de la primera fila anotaron de inmediato baladas de cantautores españoles. Yo, manteniendo mi juramento de mediocridad segura, elegí un tema de rock en español de los años 90 que no ofendía a nadie, que todo el mundo conocía y que me garantizaba un 7 u 8 de calificación sin preguntas incómodas. Benítez tomó su lista de asistencia y comenzó a recorrer las filas para registrar los temas y evitar que se repitieran. Cuando llegó a la letra V, ajustó sus anteojos de lectura sobre el puente de su nariz. Victoria, dijo el profesor con su voz nasal y cansada. Ella no levantó la vista de su cuaderno, donde estaba aplicando sombras con un lápiz de grafito a la cuenca del ojo de una gárgola. Ya lo subí al sistema del portal escolar, profesor, respondió. Su voz era extraña, un poco ronca, como si la usara tan poco que las cuerdas vocales necesitaran calentar antes de emitir sonido. Benítez se quitó los lentes. El reglamento indica que debe decirlo en voz alta frente al pleno del grupo para que sus compañeros no dupliquen la obra, señorita. No me haga perder el tiempo. El salón entero se quedó en silencio. Todos los ojos se giraron hacia el rincón izquierdo del fondo. Era el momento que la mitad de la clase llevaba esperando desde agosto, descubrir qué demonios escuchaba la criatura de las plataformas. Las apuestas en los pasillos iban desde metal industrial alemán hasta grabaciones de ruidos de psicofonías o cantos gregorianos reproducidos al revés. Victoria detuvo el lápiz. Levantó la barbilla muy lentamente.
Sus ojos avellana recorrieron las 3 filas de pupitres, pasando con absoluta indiferencia por encima de las camisas de cuadros, las chaquetas de mezclilla y los rostros de expectación, hasta que su mirada se detuvo en seco. Exactamente en la tercera fila. Exactamente en mí. Enchanted, dijo. Benítez arrugó el entrecejo, sosteniendo su bolígrafo en el aire. ¿Cómo dice? ¿Un tema en lengua inglesa? De Taylor Swift, añadió Victoria. Album Speak Now. Versión de 2010. A mi lado, Julián tuvo que morderse el puño del suéter para no soltar una carcajada histérica. 2 chicas de la segunda fila se giraron tan rápido para mirarla que casi tiran sus botellas de agua. Benítez parpadeó, completamente descolocado. ¿La señorita Swift? La cantante de música pop juvenil, la misma, respondió Victoria sin que un solo músculo de su rostro se alterara. No volvió a bajar la mirada hacia su libreta. Me seguía mirando a mí. Una mirada fija, pesada, completamente desprovista de ironía. Bien, murmuró el profesor, anotando el nombre en su libreta con un suspiro que delataba una profunda decepción académica. Supongo que el contraste será instructivo. El próximo viernes, señorita. Prepárese para argumentar. Durante las 2 semanas que transcurrieron entre ese anuncio y el día de las exposiciones, la atmósfera a mi alrededor se volvió insoportable. Julián no me dejó en paz un solo segundo. Cada vez que salíamos a la cafetería me empujaba el hombro y me decía que me consiguiera un escudo. Que la reina de las tinieblas me había elegido como sacrificio humano y que lo de Taylor Swift era claramente un código encriptado para un ritual de amarre. Yo le decía que se callara, que seguramente era una coincidencia, que me miró a mí porque yo estaba justo en su línea de visión hacia el pizarrón. Pero yo sabía que no era cierto. Durante esos 14 días, cada vez que yo giraba la cabeza 1 milímetro hacia la izquierda, me encontraba con sus ojos pálidos clavados en mi nuca. No era una mirada de acoso furtivo, era la mirada de alguien que está estudiando un mapa antes de cruzar un desierto. El viernes de las exposiciones amaneció con un cielo de color plomo y una llovizna delgada que empañaba los vidrios del salón. El ambiente dentro del auditorio olía a humedad, a café barato y a nerviosismo. Benítez fue llamando a los alumnos uno por uno. Escuchamos análisis pretenciosos de canciones de protesta, desgloses aburridos de baladas de los 80 y la presentación de Julián, que terminó con el profesor frotándose las sienes y poniéndole un 6 apenas aprobatorio. A las 11:10 de la mañana, Benítez miró su reloj de pulsera. Nos quedan 20 minutos. Señorita Victoria. Al frente, por favor. El silencio que se hizo en el aula fue absoluto. Victoria se puso de pie. Llevaba el suéter negro más grande que le había visto hasta la fecha, unas medias de red rotas bajo la falda y sus botas de hierro. Caminó por el pasillo central con una lentitud exasperante, arrastrando ligeramente el talón de las plataformas. Llegó al frente, pero no se paró detrás del podio de madera. Se quedó a un lado, completamente expuesta a la vista de todos. Sacó su teléfono celular del bolsillo y conectó el cable auxiliar del viejo amplificador de la escuela en la entrada de sus audífonos. Presionó play. La bocina del salón emitió un pequeño chasquido estático y, de inmediato, el sonido limpio, brillante y acústico de una guitarra inundó el espacio. 4 acordes simples. Una melodía que parecía hecha de cristal y brillantina. Y luego, la voz dulce y nostálgica de Taylor Swift cantando el primer verso. El cerebro humano no está preparado para procesar esa imagen. Ver a una chica con los labios pintados de color negro asfalto, con 5 perforaciones en la oreja izquierda y una actitud de hostilidad permanente. Parada en silencio mientras la voz de una superestrella del pop cantaba sobre la magia de conocer a alguien en una fiesta, era un cortocircuito cognitivo total. Algunos compañeros bajaron la vista, incómodos. Julián me dio una patada por debajo de la mesa. Victoria dejó que la canción avanzara hasta el final del primer estribillo. Luego apretó la pantalla de su teléfono y la música se detuvo en un silencio que dolió en los oídos. A primera vista, la pieza parece un ejercicio convencional de idealización romántica, comenzó a decir Victoria. No llevaba fichas de trabajo ni papeles. Hablaba mirando a la pared del fondo. Sin embargo, si analizamos la repetición del adverbio de tiempo y la urgencia de la voz narrativa en el preestribillo, descubrimos que el verdadero tema de la obra no es el amor. Es la salvación. El sujeto lírico está rodeado de ruido, de conversaciones vacías y de una estructura social que lo asfixia. Conocer al otro no es un evento romántico, es un acto de reconocimiento. Es mirar a alguien y decirle, sé que tú también te sientes un fantasma aquí adentro. Benítez se inclinó hacia adelante en su silla, con los codos apoyados en las rodillas. Estaba fascinado. El vocabulario técnico de Victoria era impecable, su tono era firme y su cadencia de voz tenía una seriedad que obligaba a escucharla. Pero entonces llegó la parte terrorífica. Victoria dio 2 pasos hacia el centro del estrado. Levantó la vista de la pared del fondo y buscó mi rostro entre la multitud de alumnos. Cuando sus ojos avellanas se engancharon con los míos, no los volvió a desviar. La estrofa clave ocurre en la transición hacia el puente, continuó, bajando su tono de voz hasta convertirlo en un susurro áspero que retumbó en la acústica del aula. El sujeto hace una petición desesperada. Una plegaria contra la invisibilidad. Abrió los labios y, mirándome directamente a las pupilas, recitó la letra en inglés, lentamente, separando cada sílaba con una precisión escalofriante. Please don't be in love with someone else. Please don't have somebody waiting on you. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta. No era una mirada de exposición escolar. No era una técnica para mantener la atención del público. Era un disparo a quemarropa. El calor me subió por el cuello hasta quemarme las orejas. Julián se había quedado completamente rígido a mi lado, con la boca medio abierta.
Todo el salón, los 40 alumnos y el profesor, giraron la cabeza en un movimiento sincronizado para ver a quién le estaba hablando la gótica de la clase. Y ahí estaba yo. El chico invisible, expuesto bajo un reflector de 500 vatios. Victoria sostuvo el silencio durante 5 segundos interminables después de recitar el verso. Luego se giró hacia Benítez. La reiteración del ruego demuestra que el mayor miedo del ser humano no es el rechazo, concluyó con frialdad. Es la indiferencia de la única persona que nos ha visto de verdad. Es todo. Benítez se quedó parpadeando detrás de sus lentes durante un rato muy largo. Finalmente, asintió con la cabeza 3 veces y anotó algo en su registro. Una argumentación brillante, señorita. Profunda, bien estructurada y con una excelente apropiación del texto. 9 sobre 10. Puede volver a su sitio. Victoria desconectó el cable de su teléfono. Caminó de regreso por el pasillo central, con el mismo paso pesado y rítmico. Cuando pasó junto a mi pupitre, no me miró, pero su mano izquierda se deslizó con la rapidez de un carterista y dejó caer un pequeño trozo de papel negro, doblado por la mitad. Sobre la página abierta de mi cuaderno de espiral. La campana que anunciaba el final de la clase sonó exactamente en ese instante. El salón estalló en un caos de sillas arrastradas, gritos ahogados y susurros urgentes. Julián me agarró del brazo con una fuerza animal, sacudiéndome. ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios acaba de pasar, Lucas? Abre el papel. Ábrelo ya, pedazo de idiota. Me quité a Julián de encima con un empujón, tomé mi mochila de un tirón y salí prácticamente corriendo por la puerta del auditorio. Necesitaba respirar. Las manos me temblaban tanto que casi tiro el teléfono al pasillo. No me detuve hasta llegar a los casilleros del sótano, junto a las calderas del edificio, un lugar oscuro y ruidoso donde nunca bajaba nadie. Me apoyé contra el metal frío de las taquillas, respirando por la boca, y desdoblé el rígidamente grueso papel negro. En el interior, escrito con una pluma de tinta plateada de trazo finísimo, había una sola frase: la elegí para ti porque sé lo que guardas en la mochila azul. Me quedé congelado. El papel se me resbaló entre los dedos y cayó al suelo de cemento. ¿Mi mochila azul? Yo no usaba una mochila azul. Llevaba 3 meses usando una mochila gris de poliéster que compré en un supermercado antes de entrar a la universidad. Bajé la vista lentamente hacia mis pies. Apoyada contra mi espinilla estaba la mochila que había traído ese día. Era una vieja mochila de lona azul, desgastada y con el cierre del bolsillo frontal descosido. Era la mochila que usé durante mi último año de preparatoria. Solo la había traído hoy porque la gris se había empapado la noche anterior cuando regresé caminando bajo la lluvia y no se había secado. Dentro del bolsillo frontal de esa vieja mochila azul, oculto en un doble fondo de tela de malla que yo mismo había cosido con hilo negro hace más de un año, había un papel doblado. Era la impresión de una confesión anónima que yo había publicado en un foro de internet de ayuda psicológica 14 meses atrás. Un texto largo, patético y desesperado donde narraba con detalles exactos la noche en que decidí que ya no quería estar aquí, la forma en que me senté en la banqueta de mi vieja calle bajo un aguacero a las 3 de la mañana. Y el título de la única canción que reproduje en bucle en mi teléfono hasta que amaneció, solo para obligarme a concentrarme en algo que no fuera el peso de mi propio cuerpo. Me arrodillé en el suelo del sótano. Abrí el cierre de la mochila azul con tanta violencia que rompí el tirador de metal. Metí los dedos en el doble fondo de malla. El papel de mi confesión seguía ahí. Pero ya no estaba solo. Enganchado al borde de mi vieja impresión con un clip de color negro había un segundo trozo de papel. Era una fotografía impresa en papel bond común. Una foto tomada desde una altura elevada, de noche, enfocando hacia abajo, hacia una calle oscura y mojada. En el centro de la imagen, sentado en el borde de la banqueta bajo la luz amarilla de un poste de luz, se veía un chico con un suéter empapado, abrazando sus rodillas. Era yo. 14 meses atrás. Y escrito en el margen inferior de la foto, con la misma tinta plateada, esa noche yo estaba sentada en el techo del edificio de enfrente. Y yo también estaba escuchando a Taylor. Me quedé sentado en el suelo de cemento del sótano durante lo que parecieron horas, con la espalda apoyada contra el casillero y las 2 hojas de papel apretadas contra el pecho. El zumbido de las calderas del edificio vibraba a través de mi columna vertebral, pero yo sentía el cuerpo completamente adormecido, como si me hubieran inyectado anestesia local en el cerebro. ¿Cómo era físicamente posible? La ciudad tiene 9 millones de habitantes. Hay decenas de preparatorias, docenas de facultades, miles de calles iguales, grises y destrozadas. ¿Cuál era la probabilidad matemática de que la chica que vivía en el edificio frente a mi antigua casa, la misma que me vio romperme en pedazos a las 3 de la mañana en una banqueta sucia, hubiera terminado inscrita exactamente en la misma carrera, en el mismo salón y en la misma materia de las 7 de la mañana un año después? No subí a mi siguiente clase. Guardé los papeles en lo más profundo de la mochila azul, me subí el cuello del suéter y salí del edificio de filosofía y letras por la puerta trasera, la que da a los jardines abandonados de la biblioteca. Caminé rápido, esquivando los charcos que había dejado la tormenta, con la sensación paranoica de que alguien me estaba observando desde las ventanas del 3er piso. Yo había pasado el último año de mi vida construyendo una armadura perfecta. Cuando mi padre se fue de la casa sin dejar una nota, mi mundo entero implosionó. Mi madre cayó en una depresión que la dejaba pegada al colchón durante días, y yo me convertí en el blanco perfecto para los peores parásitos de mi escuela preparatoria. Fui un blanco fácil porque no me defendía, porque caminaba mirando al suelo y porque tenía la palabra víctima escrita en la postura de los hombros. Por eso, cuando logré entrar a la universidad y nos mudamos a un departamento diminuto a 4 calles del campus, juré que ese Lucas había muerto. Borré mis redes sociales. Tiré mi ropa vieja. Diseñé a un sujeto gris, invisible y completamente blindado al que nadie jamás podría hacerle daño porque nadie jamás sabría que existía.
Y ahora resulta que Victoria no solo sabía que yo existía. Había guardado un registro documental de mi peor momento, lo había traído a la universidad y me lo había arrojado a la cara disfrazado de un trabajo escolar sobre una estrella del pop. ¿Qué quería de mí? ¿Era un chantaje? ¿Una burla retorcida? ¿Una forma de decirme te tengo en mis manos? Please don't be in love with someone else. La voz áspera de Victoria recitando el verso me regresó a la mente con un latigazo de frío. Si era una burla, ¿por qué su voz temblaba de esa manera casi imperceptible cuando dijo esas palabras? Metí la mano a mi bolsillo para sacar el teléfono. Tenía 22 notificaciones de mensajes de WhatsApp. Abrí la aplicación. El chat de Julián estaba en la parte superior, pero no me había escrito un texto. Me había reenviado un enlace de TikTok junto con un mensaje en mayúsculas que decía, contesta el maldito teléfono Lucas, dime que esto no es real. Apreté el enlace con el dedo pulgar temblando. La aplicación se abrió de inmediato. Era un video grabado en formato vertical desde la segunda fila de nuestro salón de clases. La calidad de la cámara era malísima, pero se veía perfectamente la silueta oscura de Victoria parada al frente del pizarrón blanco, con su suéter gigante y sus botas de plataforma, mientras la música de Taylor Swift sonaba de fondo. El texto superpuesto en la pantalla, escrito en letras de color rosa fosforescente que parpadeaban, decía: la chica más aterradora de la facultad le dedica Taylor Swift al chico invisible de la clase. Estoy gritando. El video llevaba publicado apenas una hora y ya tenía 48.000 reproducciones. Deslicé la pantalla hacia abajo para ver la caja de comentarios, sintiendo una ola de náusea subiendo por mi esófago. Esto es absoluta literatura, ojalá se casen en un cementerio. ¿Quién es el chico? Grábenle la cara por favor, necesito ver la reacción del elegido por las sombras. En el minuto 1:14 se ve cómo lo mira, Dios mío, esa mujer no quiere un novio, quiere un rehén. Alguien de filosofía que confirme si esto terminó en romance o en una orden de restricción. Cerré la aplicación de golpe. El corazón me latía con tanta fuerza en la garganta que sentía el pulso en las muelas. Mi invisibilidad había sido ejecutada públicamente en una plaza digital. Para el lunes por la mañana, la mitad del campus iba a saber quién era el chico de la mochila azul. Entonces, el teléfono volvió a vibrar en mi mano. No era Julián. Era una notificación de mensaje directo de Instagram. Un perfil que yo no tenía agregado y del que no sabía nada desde hacía más de 8 meses, Sofía. Sofía era mi exnovia de la preparatoria. La chica que me terminó exactamente 2 semanas después de que mi padre nos abandonó, argumentando que mi actitud negativa y mi energía densa le estaban arruinando la planeación de su fiesta de graduación. Sofía, que ahora estudiaba ciencias de la comunicación en el enorme edificio de cristal que estaba justo al otro lado del jardín central de la universidad. Sofía, cuya personalidad entera, su guardarropa, sus libretas y su identidad en internet giraban en torno a una sola devoción absoluta, Taylor Swift. Su mensaje directo era un bloque de texto compacto, afilado y lleno de veneno. ¿Me puedes explicar qué significa el video que me acaban de mandar mis compañeras de semestre? ¿Desde cuándo te juntas con fenómenos de circo que usan mi música para llamar la atención en internet? Te veo en 10 minutos en las mesas de cemento detrás de la cafetería central. No me hagas ir a buscarte a tu facultad porque te juro que te voy a hacer un escándalo frente a tus amiguitos de letras. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras perdieron el sentido. Respiré hondo 3 veces, guardé el teléfono y caminé hacia la cafetería central. No tenía sentido huir. Si no iba, Sofía era perfectamente capaz de cumplir su amenaza y aparecerse en el auditorio de Benítez el lunes por la mañana. El área de las mesas de cemento detrás de la cafetería olía a grasa frita y a pasto húmedo. Cuando llegué, Sofía ya estaba ahí. Llevaba una gabardina color beige perfectamente planchada, el cabello liso cayendo sobre sus hombros y un collar de plata con los números 1, 9, 8, 9 en el pecho. Estaba acompañada por 2 de sus amigas de comunicación, que me miraron de arriba abajo con la misma expresión que pondría un entomólogo al descubrir un insecto particularmente feo debajo de una piedra. Me paré a 1 metro de su mesa, con las manos metidas en los bolsillos del suéter. Hola, Sofía. Ella ni siquiera me devolvió el saludo. Se puso de pie de inmediato, cruzó los brazos y me clavó esa mirada oscura y evaluadora que tanto terror me daba cuando teníamos 17 años. Dime que le pagaste, Lucas. Dime que le diste dinero a la demente de las botas de metal para que hiciera ese ridículo en tu clase. Yo no le pagué a nadie, respondí, esforzándome por mantener un tono de voz bajo y monótono. Fue una tarea de análisis literario. Ella eligió la canción. Yo no tuve nada que ver. Por supuesto que tuviste que ver, me soltó un grito ahogado, dando un paso hacia mí para que sus amigas no perdieran detalle. Todo el campus sabe que yo soy la mayor fan de Taylor Swift en esta maldita universidad. Todos mis seguidores saben lo que significan esos discos para mí. Y ahora resulta que el bicho raro de tu salón, la que parece que vive debajo de un puente y se alimenta de ratas, usa Enchanted para declarársete en un video que está viendo todo el mundo, y tú eres el protagonista. Es una burla. Lo hizo para joderme a mí. Ella ni siquiera sabe que existes, Sofía, dije. Y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. No giras en el centro del universo de todo el mundo. Una de las amigas de Sofía soltó un pequeño sonido de indignación. Sofía apretó los labios hasta que se le pusieron blancos. Mira, pedazo de imbécil. Te dejé porque eras un miserable cobarde que se la pasaba llorando por los rincones y que no servía para nada. Si crees que este teatrito de romance alternativo te va a dar algún tipo de valor social o te va a hacer interesante, estás muy equivocado. Vas a hablar con tu noviecita de Halloween hoy mismo y vas a hacer que baje ese video de TikTok. Si ese video sigue en internet para mañana por la noche.
Me voy a encargar de que todos en tu facultad se enteren de por qué te daban ataques de pánico en los baños de la preparatoria y de quien te robaba la mochila de lona azul todos los viernes. El aire a mi alrededor se volvió de plomo. Ella lo sabía. Sofía conocía la historia completa de Marcos Mendoza. Sabía lo de los golpes en los casilleros, sabía lo de los libros empapados en cloro, sabía que yo me encerraba a vomitar en el último cubículo del baño de hombres porque el terror físico me destrozaba el estómago. Si Sofía abría la boca y contaba eso en los grupos de chismes de la universidad, mi invisibilidad no solo desaparecería, se convertiría en una exhibición permanente de miseria. El video no lo subió Victoria, logré articular, sintiendo un nudo de arena en la garganta. Lo subió alguien de la segunda fila. Pues búscalo y haz que lo borre, me escupió Sofía, colgándose su bolso de diseñador en el hombro. Y dile a la de los parches que deje de ensuciar las canciones de Taylor. No le queda el papel de humana sensible. Me dio un empujón con el hombro al pasar por mi lado, seguida por su escolta de amigas de gabardina. Me quedé parado junto a las mesas de cemento bajo la llovizna fría, mirando cómo se alejaban hacia el edificio de cristal. El fin de semana fue una tortura silenciosa. El video de TikTok alcanzó las 250.000 reproducciones antes de que la cuenta original fuera configurada como privada. Pero el daño ya estaba hecho. Alguien había tomado capturas de pantalla del rostro de Victoria mirándome fijamente y las había convertido en paquetes de stickers que ya circulaban en los chats de todas las carreras. El lunes por la mañana llegué a la facultad a las 6:30. Me senté en mi lugar de la tercera fila con la mochila azul bien sujeta entre mis tobillos. Llevaba el cuaderno de espiral abierto con la foto plateada oculta bajo la tapa. Tenía que hablar con ella. Tenía que saber qué significaba esa foto. Necesitaba saber si me estaba protegiendo o si me estaba arrastrando hacia un abismo peor. Dieron las 7:15. La pesada puerta de madera del auditorio se abrió. Entró Julián, que me miró con una mezcla de lástima y asombro pero no se atrevió a decir nada. Entró el profesor Benítez con su maletín de cuero gastado. El pupitre de la esquina izquierda del fondo se quedó vacío. No hubo botas de hierro golpeando el suelo. No hubo olor a incienso de cereza negra. No hubo audífonos gigantescos aislando a nadie del resto de la humanidad. Llegó el martes. El pupitre siguió vacío. El miércoles, Benítez entregó los exámenes calificados de la primera mitad del semestre. Cuando pronunció el nombre de Victoria y nadie respondió, el profesor levantó la vista hacia el fondo del salón, arrugó los labios en una línea delgada. Apartó el examen de la pila y continuó con la clase de métrica española. Para el jueves por la tarde, los rumores en los pasillos de la facultad habían cambiado de tono. El chiste de la comedia romántica adolescente se había desgastado y había dado paso a la crueldad habitual de la vida universitaria. Me dijeron que la corrieron porque llevaba una navaja de muelle en la bota. No, güey, dicen que sus papás la metieron a una clínica de rehabilitación psiquiátrica porque vieron los comentarios del video. Yo escuché que ni siquiera era alumna regular, que era una indigente que se metía a las clases para espiar al chavo del suéter gris. Cada palabra que escuchaba al pasar junto a los casilleros era una aguja clavándose debajo de mis uñas. La estaban convirtiendo en un monstruo, exactamente igual que como me habían hecho a mí en la preparatoria. Y ella estaba absorbiendo todo el golpe sola por el simple hecho de haberme mirado a los ojos en público. Al terminar la clase del jueves, esperé a que todos salieran del auditorio. Benítez estaba guardando sus borradores y sus plumas en el maletín. Me acerqué a la mesa de madera del estrado. Profesor, dije, aclarando mi garganta seca. Disculpe, ¿sabe usted algo de la compañera Victoria? Lleva 4 días sin presentarse a las sesiones. Benítez detuvo sus manos sobre los cierres de bronce del maletín. Se enderezó, se quitó los anteojos y me miró con una expresión extrañamente humana, desprovista de su habitual arrogancia académica. Señor Lucas, suspiró el viejo profesor, frotándose el puente de la nariz con el pulgar y el índice. La señorita Victoria tramitó una baja temporal de la materia y de la carrera el lunes por la mañana a través de la ventanilla de servicios escolares. Alegó motivos urgentes de salud familiar y estabilidad personal. Sentí que el suelo del auditorio descendía 3 centímetros de golpe. ¿Una baja? Así es, respondió Benítez, guardando sus lentes en la funda. Ustedes dos parecen compartir un dialecto que yo no termino de comprender. No sé qué demonios significó esa exposición del viernes, ni me interesa el espectáculo de simios con teléfonos celulares que armaron sus compañeros a raíz de ello. Pero le voy a decir una cosa, muchacho, en mis 32 años dando clase en esta facultad, muy pocas veces he visto a un estudiante defender un texto con esa honestidad brutal. Sería una verdadera tragedia que el ruido de los imbéciles terminara por silenciar una mente así. Tomó su maletín por el asa de cuero y me dio una palmada firme en el hombro al pasar junto a mí. Si tiene usted alguna forma de contactarla, hágale saber que su pupitre en mi salón no va a ser reasignado a nadie más este semestre. Salí de la facultad caminando en automático. No tenía su número de teléfono. No tenía su correo electrónico. No tenía su perfil de Instagram. La única coordenada física que poseía en el universo entero estaba escrita con tinta plateada en el reverso de una fotografía. Esa noche yo estaba sentada en el techo del edificio de enfrente. Si ella estaba en el techo del edificio frente a mi vieja casa, eso significaba que vivía en la colonia San Rafael. Una zona vieja, gris y decadente de la ciudad, llena de talleres de hojalatería, vecindades de techos altos y callejones estrechos por donde no pasaba la policía después de las 8 de la noche. Mi madre y yo habíamos huido de ahí hace 8 meses exactamente para no ver la puerta por donde mi padre salió por última vez. Esa tarde de jueves, en lugar de caminar hacia mi nuevo departamento, bajé a la estación del metro y tomé la línea que iba hacia el poniente. El vagón iba semivacío, oliendo a fierro viejo y a sudor. Me senté en el asiento de plástico naranja con las manos apretadas alrededor del asa de la mochila azul.
En el bolsillo interior llevaba el análisis de cartulina negra, la fotografía impresa y mi cuaderno. Me bajé en la estación San Rafael a las 6 de la tarde. El cielo estaba completamente cerrado, de un color violeta oscuro que amenazaba con soltar una tormenta de granizo en cualquier momento. Caminé por la calle Sullivan, pasando junto a los puestos de periódicos cerrados y las accesorias de venta de autopartes usadas. El pecho me dolía con cada paso, pero no me detuve. Doblé a la derecha en la calle Velázquez. Ahí estaba. Mi antigua casa. Una construcción estrecha de 2 pisos con la fachada de tirol planchado color crema y un zaguán de lámina verde oxidada. Me paré exactamente en el borde de la banqueta donde me habían tomado la foto 14 meses atrás. Levanté la cabeza muy lentamente y me giré 180 grados. Al otro lado de la calle, que no medía más de 8 metros de ancho, se alzaba un edificio de departamentos de 4 pisos, construido en los años 70. La pintura exterior, que alguna vez debió ser blanca, era ahora de un gris manchado por las escurriduras de la lluvia y el hollín de los camiones. La planta baja estaba ocupada por un taller mecánico llamado Talleres San Miguel. La cortina de metal estaba a medio subir, dejando ver las piernas de un hombre acostado sobre una plataforma con ruedas debajo de un coche viejo. Arriba del taller, 3 filas de ventanas protegidas por protecciones de hierro forjado miraban hacia la calle. Y en lo más alto, una azotea plana con tendederos de ropa, tinacos de asbesto y una pequeña barda de ladrillo rojo. Ahí era donde ella se sentaba. A mirar hacia abajo. Crucé la calle esquivando un charco de aceite negro que formaba arcoíris en el agua mojada. Junto a la cortina de metal del taller había una puerta de madera pintada de color café oscuro, con el barniz despellejado por el sol. A un lado de la puerta, empotrado en el cemento de la pared, había un viejo portero eléctrico de bronce con 4 botones negros. 3 de los botones no tenían etiqueta. El cuarto botón, el correspondiente al último piso, tenía un pedazo de cartulina amarillenta pegado con cinta adhesiva vieja donde se podía leer a mano. Departamento 4, familia Mendoza. Mendoza. Me quedé mirando el apellido escrito en la cartulina durante un minuto completo mientras la primera gota de lluvia me golpeaba en la frente. ¿Mendoza? Era un apellido extremadamente común. Había miles de personas con ese apellido en la ciudad. Pero el nudo de víboras que vivía en mi estómago desde la preparatoria comenzó a retorcerse con una violencia repentina. Alcé la mano temblorosa y presioné el botón negro del departamento 4. El aparato emitió un zumbido eléctrico, ronco y fiero dentro del cubo de las escaleras. Nadie respondió. Volví a presionar el botón, esta vez sosteniéndolo abajo durante 4 segundos continuos. Silencio. Di un paso hacia atrás, sintiendo que la lluvia comenzaba a mojarme los hombros del suéter. ¿Qué demonios estaba haciendo ahí? Era una locura. Era una absoluta violación de la privacidad de una persona que claramente quería desaparecer. Estaba a punto de darme la vuelta para caminar de regreso hacia la seguridad de la estación del metro cuando escuché un sonido metálico y pesado justo detrás de la puerta de madera. El chasquido seco de un cerrojo abriéndose. La puerta de color café crujió hacia adentro, revelando la oscuridad de un pasillo de cemento iluminado apenas por un foco amarillo y mortecino colgado de un cable en el techo. Me quedé clavado en el asfalto. Una silueta masculina salió de la sombra del pasillo y se paró en el umbral, bloqueando completamente la entrada. No era el padre de Victoria. No era un señor mayor y cansado. Era un sujeto de unos 22 años, alto, de espaldas extremadamente anchas. Vestido con unos pantalones de mezclilla llenos de manchas de grasa automotriz y una camiseta de tirantes negra que dejaba ver 2 brazos cubiertos de tatuajes mal hechos. Llevaba una estopa sucia colgando del bolsillo trasero, el cabello corto rapado a los lados y una cicatriz blanca que le partía la ceja izquierda en 2. Sentí que el corazón se me detenía en seco. La sangre se me bajó a los talones tan rápido que perdí la visión periférica. Yo conocía esa cicatriz. Conocía la forma exacta de esa mandíbula cuadrada. Conocía la curvatura de esa nariz rota. Era Marcos Mendoza. 2 años atrás, en los pasillos de la Escuela Preparatoria Técnica número 3, Marcos Mendoza era el rey absoluto del terror. Era el alumno de último año que me acorralaba detrás de los talleres de electricidad para quitarme el dinero del almuerzo. Era el monstruo que me abría la mochila de lona azul, sacaba mis libretas de apuntes y las arrojaba a los botes de basura empapados en restos de comida. Era el sujeto que me pegó un chicle en el pelo 3 días antes de la foto escolar y que me obligó a cortarme un mechón con unas tijeras de punta roma mientras sus amigos se reían. Marcos Mendoza era la razón por la que yo me senté a llorar bajo la lluvia en la banqueta de enfrente aquella noche de octubre. Él se quedó parado en el umbral de la puerta, limpiándose las manos llenas de aceite con un trapo rojo. Me miró de arriba abajo con sus ojos pequeños y oscuros, parpadeando bajo la llovizna que caía en la calle. Su expresión de absoluta indiferencia se fue transformando, segundo a segundo, en un gesto de reconocimiento total. La misma sonrisa torcida, cruel y satisfecha que me había destruido la adolescencia se dibujó lentamente en su cara. No me jodas, raspó Marcos con su voz gruesa, guardando el trapo en su bolsillo. ¿El enano llorón de la técnica 3? ¿Qué carajos haces parado en la puerta de mi casa, imbécil? Sentí que las rodillas se me convertían en agua. El olor a aceite quemado y a tierra mojada me inundó la garganta, paralizándome los pulmones. El cerebro me ordenaba dar un paso atrás, girar sobre mis talones y correr hacia la avenida Sullivan hasta que se me reventaran los tenis, pero mis pies estaban soldados al asfalto de la calle Velázquez. Marcos dio un paso hacia afuera, salpicando agua negra con sus pesadas botas de trabajo. Su enorme sombra me cubrió por completo. Extendió una mano llena de grasa hacia el asa de mi vieja mochila azul, con esa misma expresión de aburrimiento sádico que usaba cuando me acorralaba detrás de los talleres de electricidad. A ver qué traes aquí, pringado. ¿Sigues escribiendo tus diarios?
Antes de que sus gruesos dedos tocaran la lona de mi mochila, un chasquido metálico, seco y violento retumbó en la oscuridad del pasillo a sus espaldas. Sonó como un tubo de hierro golpeando contra el cemento. Déjalo en paz, Marcos. La voz era baja, áspera y completamente desprovista de miedo. Victoria salió de las sombras del corredor y se paró justo bajo la luz amarilla del foco mortecino. No llevaba sus botas de plataforma de hierro, traía unos tenis negros de lona gastados que la hacían ver 10 centímetros más baja, pero su postura era tan rígida como un pararrayos. Tenía una mancha oscura de hollín en la mejilla izquierda y el suéter negro gigante arremangado hasta los codos. Marcos ni siquiera se giró para mirarla. Mantuvo sus ojos pequeños y crueles clavados en mi cara. Métete a la cocina, Victoria. Estoy saludando a un viejo compañero de la preparatoria. No te metas. Dije que lo dejes en paz, repitió Victoria. Avanzó 2 pasos y se interpuso exactamente entre el pecho de su hermano y el mío, dándome la espalda para encararlo. Tócalo con un solo dedo y bajo ahora mismo al taller a decirle al dueño dónde guardas los 3 catalizadores de BMW que se perdieron el martes. Tú decides si quieres pasar la noche en los separos de la policía o si te largas a ver la televisión. La sonrisa cruel en la cara de Marcos se descompuso en un milésimo de segundo. La cicatriz blanca de su ceja comenzó a temblar. Bajó la mano, apretando el trapo rojo hasta que los nudillos se le pusieron amarillos, y miró a su hermana con una concentración de odio tan pura y densa que me provocó un escalofrío en la nuca. Aquello no era una discusión de hermanos, era una guerra fría que llevaba 20 años gestándose en 50 metros cuadrados. Eres una maldita víbora, Victoria, raspó Marcos, bajando la voz a un susurro que sonaba como grava molida. Un día de estos te voy a arrancar los cables de esos audífonos de porquería y te los voy a hacer tragar. Inténtalo, respondió ella sin parpadear. Y a ver quién le paga el abogado al niño dorado de mamá la próxima vez. Marcos sostuvo la mirada de su hermana durante 5 segundos que se sintieron como un siglo. Luego giró la cabeza, escupió en el asfalto mojado a 3 centímetros de mi tenis izquierdo, se dio la vuelta y se perdió de nuevo en la oscuridad del pasillo. Cerrando una reja interior de hierro con un portazo que hizo vibrar el marco de la entrada. La calle se quedó en un silencio absoluto, roto únicamente por el aguacero que acababa de soltarse sobre la colonia San Rafael. Victoria no se giró para mirarme. Alargó su mano pálida, me agarró por la manga mojada de mi suéter gris con una fuerza inesperada y me tiró hacia el interior del pasillo de cemento. Sube. Antes de que empiece a granizar y te me mueras de pulmonía en la puerta. Subimos 4 pisos por unas escaleras de cemento estrechas, oscuras y en espiral. El cubo de la escalera olía a encierro, a sopa de pasta barata y a humedad vieja. Mi corazón latía tan deprisa que sentía el eco de los golpes en el paladar. Llegamos a una puerta de lámina oxidada en el último rellano. Victoria la empujó con el hombro y salimos a la azotea. La lluvia caía a cántaros, golpeando con un estruendo ensordecedor los tinacos de asbesto y los plásticos de los tendederos. Victoria me guió hasta el fondo de la azotea, bajo un pequeño techo de lámina acanalada que protegía 2 lavaderos de cemento rojo. Nos quedamos ahí parados, temblando por el cambio de temperatura, mirando cómo las luces de la ciudad se difuminaban bajo la tormenta de color violeta. ¿Por qué viniste?, me preguntó Victoria. Se apoyó contra el borde del lavadero y por fin me miró a la cara. Sin el delineado negro asfalto que usaba en la escuela, sus ojos avellanas se veían enormes, limpios y profundamente cansados. El profesor Benítez me dijo que te diste de baja, logré articular, apretando la mochila azul contra mi estómago como si fuera un chaleco antibalas. Y luego vi el reverso de la foto. Y vi el apellido en el portero eléctrico. Y vi a Marcos. Pasé saliva, sintiendo que los engranes de mi cabeza por fin encajaban con un chasquido doloroso. Tú vivías aquí hace 2 años. Tú veías cuando Marcos regresaba de la técnica 3. Victoria miró hacia abajo, hacia la calle empapada. La perspectiva exacta de la fotografía plateada. Marcos no solo regresaba de la escuela, Lucas, dijo, con su voz ronca compitiendo contra el repiqueteo de la lluvia en la lámina. Regresaba presumiendo. Aventaba tus libretas en la mesa de la cocina mientras mi mamá le servía la comida y se reía de cómo te temblaban las piernas cuando te acorralaba en los baños. Decía que los cobardes como tú no merecían respirar el mismo aire que él. Miró sus propios nudillos llenos de pequeñas cicatrices viejas. Yo tenía 16 años. Odiaba esta casa, odiaba a mi hermano y odiaba a mis padres por celebrarle cada salvajada que hacía en la calle. Así que me subía aquí. Me ponía los audífonos al volumen máximo para no escuchar los gritos de abajo y miraba por la barda. Señaló con el índice hacia el poste de luz amarilla de la acera de enfrente. Esa noche de octubre, la noche del aguacero, te vi llegar. Te vi sentarte en el borde de la banqueta, abrazar tus rodillas y quedarte ahí bajo el agua durante 3 horas, completamente inmóvil. Yo sabía quién eras. Sabía lo que mi hermano te hacía todos los días. Y supe, con una claridad que me dio náuseas, que los dos estábamos atrapados en la misma jaula. Marcos te destrozaba a ti en la preparatoria, y me destrozaba a mí en la casa. Éramos 2 fantasmas fabricados por el mismo carnicero. Sentí un nudo de arena en la garganta tan duro que me dolió la base de la lengua. La confesión del foro de internet, la foto. Marcos trajo tu mochila azul a la casa una semana después de esa tormenta, explicó Victoria, frotándose los brazos para entrar en calor. Dijo que la iba a usar para guardar estopas con solvente en el taller. Yo esperé a que se metiera a bañar, entré a su cuarto y la robé. Oculto en el forro de malla encontré el papel con tu confesión impresa. La leí. Y cuando leí que había sobrevivido a esa madrugada obligándote a reproducir a Taylor Swift en tu teléfono una y otra vez, me tiré al suelo de mi cuarto a llorar. Porque yo estaba arriba del techo haciendo exactamente lo mismo para no saltar. Guardó silencio durante unos segundos, dejando que el sonido del agua llenara el espacio entre los dos.
Guardé tu mochila bajo mi colchón durante 8 meses. Quería cruzarte en la calle Sullivan, dártela en la mano y decirte que yo te había visto. Que no estabas loco. Pero luego tu papá se fue, tu casa se puso en renta y desapareciste. Cuando entré al auditorio de Benítez el primer día de clases y te vi en la tercera fila, envuelto en tu suéter gris, encorvado, rogándole a Dios que nadie te mirara. Sentí que el mundo me estaba dando una oportunidad para devolverte lo que mi apellido te quitó. ¿Y por qué la exposición?, le pregunté, sintiendo que los ojos se me llenaban de agua caliente. ¿Por qué pararte frente a 40 personas y recitarme esa parte de la canción mirándome a los ojos? Victoria apartó la vista. Sus mejillas pálidas adquirieron un tono rojizo bajo la luz gris de la tormenta. Porque vi cómo te trataba Sofía en los jardines de la facultad, murmuró con amargura. Vi sus redes sociales. Vi que te usaba como a un adorno roto al que se le sacude el polvo de vez en cuando para demostrar que es una buena persona. Y me dio rabia. Me dio una rabia infinita que hubiera sobrevivido a un monstruo como Marcos Mendoza solo para ir a entregarle tu voluntad a una niña narcisista con gabardina beige. Quería que te dieras cuenta de que alguien te recordaba cuando eras un ser humano real, antes de que decidieras volverte invisible. El peso de su honestidad me cayó encima como un bloque de cemento. No había burla. No había chantaje. Había un acto de piedad absoluta. Pero te costó la carrera, le dije, dando un paso hacia ella bajo el techo de lámina. Sofía me dijo que iba a hacer un escándalo. ¿Fue ella la que hizo que te expulsaran? Victoria soltó una carcajada seca y sin alegría. Sofía no tiene ese nivel de influencia, Lucas. Es solo una ruidosa con un collar de plata. Sí, fue a la oficina de control escolar a decir que yo era una persona agresiva que alteraba el orden de las clases, pero la universidad no te da de baja por un reporte de pasillo. Bajó la cabeza, mirando la punta de sus tenis mojados. Me di de baja yo sola. ¿Por qué? Porque el domingo por la madrugada Marcos destrozó el parabrisas de un taxi en una pelea de borrachos, dijo Victoria con una neutralidad que helaba la sangre. Lo metieron a la delegación. El dueño del taxi pedía 15,000 pesos para no levantar los cargos por daño en propiedad ajena. Mi papá no tenía el dinero. Así que entró a mi cuarto, rompió el candado de la caja de herramientas donde yo guardaba lo que gané trabajando como telefonista de madrugada todo el año pasado, y se lo llevó. Vació mi fondo de la universidad. El lunes a las 10 de la mañana se vencía el límite para pagar los 2,000 pesos de la cuota de reinscripción tardía del semestre. Si el sistema no registra el pago, te da de baja temporal automáticamente. Como no tenía un solo peso en la bolsa, simplemente fui a la ventanilla, firmé la notificación de baja por insolvencia y me vine a sentar a mi azotea. Me miró con una expresión de rendición total. No hay ningún misterio literario, Lucas. No soy una musa oscura ni un personaje de internet. Soy solo la hermana de un delincuente a la que le roban el sueldo para pagar fianzas. Tu secreto está completamente a salvo. Nadie en letras va a saber lo de tu confesión. Puedes regresar a tu pupitre el viernes, ponerte tu suéter gris y seguir fingiendo que eres un fantasma. Ya nadie te va a molestar. Bajé las escaleras del edificio de la calle Velázquez a las 8:30 de la noche. El aguacero se había convertido en una llovizna delgada y helada que convertía el pavimento en un espejo oscuro. Caminé hacia la boca del metro sin sentir el frío en las manos. Dentro de mi pecho, la vieja estructura de cemento y miedo que yo había llamado armadura durante el último año se estaba resquebrajando de forma definitiva. Pensé en Victoria sentada en esa azotea miserable, viendo cómo su futuro se escurría por el desagüe para salvar al mismo sujeto que me empujaba la cabeza contra los retretes. Pensé en mí mismo, escondido detrás de libretas genéricas, aceptando las humillaciones de Sofía porque creía que ser un tapete era el precio justo por vivir en paz. ¿Vivir en paz? Aquello no era paz. Era un suicidio en cámara lenta. Había dejado que Marcos Mendoza me quitara la voz a los 17 años, y luego había dejado que Sofía me quitara el nombre a los 18. Llegué a mi departamento pasadas las 9. Mi madre estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, cosiendo el dobladillo de una falda. Cuando vio mi suéter empapado se puso de pie de un salto, asustada, pero yo no la dejé hablar. Le di un beso fuerte en la coronilla, la miré a los ojos y le sonreí. Todo está perfectamente bien, mamá. Te lo juro. Mañana salgo temprano. Me encerré en mi cuarto. Abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué un viejo sobre amarillo de Manila que guardaba debajo de los recibos de la luz. Dentro del sobre estaba mi tarjeta de débito y una libreta de ahorro del banco. Tenía un saldo exacto de 5,400 pesos. Era el dinero que había juntado centavo a centavo durante 9 meses haciendo traducciones técnicas de manuales de maquinaria para una página web de la India. Era mi fondo de emergencia absoluto, el dinero destinado a comprar una computadora nueva si la mía dejaba de encender. El viernes por la mañana el cielo amaneció despejado, de un color azul limpio y brillante que hacía doler los ojos. No me puse el suéter gris. Saqué del fondo de mi armario una camisa blanca de algodón, me puse una chamarra de mezclilla abierta y me colgué la vieja mochila de lona azul sobre el hombro derecho, dejando que el cierre descosido y la tela desgastada quedaran a la vista de todo el mundo. Llegué al edificio administrativo de la universidad a las 8 en punto de la mañana. Me paré frente a la caja de la Tesorería General. Buenos días, le dije a la empleada detrás del cristal. Quiero pagar la cuota semestral y el recargo por reactivación extemporánea de matrícula para la alumna Victoria Mendoza, de la Facultad de Filosofía y Letras. La mujer tecleó el nombre en su monitor antiguo, haciendo estallar una burbuja de chicle. El sistema la dio de baja automática por omisión de pago el lunes, joven. El arancel de reactivación administrativa son 1,500 pesos, más los 800 de la cuota reglamentaria. 2,300 en total. No hay devoluciones si la alumna no regulariza sus materias hoy mismo.
Deslicé mi tarjeta de débito por la ranura de la base de plástico. Cóbrelo. La impresora térmica emitió un zumbido agudo. El recibo salió deslizándose por la ranura, una tira de papel blanco y brillante que guardé en el bolsillo de mi camisa como si fuera un título de propiedad. De la tesorería caminé directo hacia la Facultad de Letras, atravesando el pasto del jardín central. No agaché la cabeza. No esquivé la mirada de los grupos de alumnos de comunicación que tomaban café en las bancas. Encontré al profesor Benítez en la sala de maestros. Estaba sentado solo en una mesa de rincón, bebiendo un vaso de agua mineral mientras revisaba un ensayo con tinta roja. Me paré frente a su mesa y deposité el recibo blanco de la tesorería exactamente sobre la página que estaba leyendo. Benítez detuvo su pluma en el aire. Bajó la vista hacia el papel, luego ajustó sus anteojos de lectura y levantó la cabeza lentamente para mirarme a la cara, recorriendo con los ojos mi camisa blanca y la ausencia de mi uniforme de camuflaje. ¿Qué significa este papel, señor Lucas?, preguntó con su tono nasal. Significa que la señorita Mendoza no abandonó su materia por falta de interés, profesor, respondí, con una voz tan firme y clara que dos maestras de historia se giraron para mirarnos desde el mostrador de la cafetera. Tuvo una emergencia financiera familiar grave. El adeudo ya está liquidado en la Tesorería General. El estatuto de alumnos indica que si la cuota se regulariza antes del mediodía del último viernes de altas y bajas, el profesor de la materia puede autorizar la restitución manual en las actas de asistencia. Señalé el recibo con el dedo. Usted me dijo que ese pupitre del fondo no se lo iba a dar a nadie. Necesito que me firme la solicitud de reincorporación. Benítez se quedó mirándome en silencio durante 10 segundos. Un brillo de absoluta y maliciosa diversión apareció detrás de sus lentes. Dejó la pluma roja sobre la mesa, tomó el recibo blanco, lo examinó a contraluz y luego sacó del bolsillo interior de su saco una pluma fuente de plata. Trazó su firma sobre el formato de reingreso con una lentitud de calígrafo. Siempre he sostenido que a los estudiantes de esta generación les sobra intensidad emocional y les falta carácter procesal, dijo el viejo profesor, tendiéndome el documento firmado. Me resulta extremadamente satisfactorio haberme equivocado con usted. Lleve esto a la ventanilla de control escolar antes de las 11. Y hágale saber a la señorita Victoria que el próximo viernes le toca defender la poética de Rimbaud. Y que si me vuelve a traer una grabación de música comercial estadounidense, la repruebo a ella y lo repruebo a usted. Entendido, profesor. Gracias. Salí de la sala de maestros con el oficio sellado. Ahora faltaba el segundo nudo. La demolición de la amenaza. Caminé hacia las mesas de cemento que están detrás de la cafetería central, el lugar donde Sofía me había acorralado 4 días antes. Me senté sobre la superficie fría de la mesa. Saqué mi teléfono del bolsillo de la chamarra. Abrí Facebook. Entré al grupo público Confesiones, Chismes y Alertas Campus Central, una comunidad con 14.000 alumnos de todas las carreras donde el video de TikTok acumulaba ya 600 comentarios. Presioné el botón de crear una nueva publicación. Adjunté 2 imágenes desde mi galería. La primera era la fotografía impresa con tinta plateada, yo mismo, sentado en el borde de la banqueta empapada de la calle Velázquez, abrazando mis rodillas bajo la lluvia. La segunda era una foto nítida y perfectamente iluminada que acababa de tomar, mi vieja mochila de lona azul, con el cierre frontal descosido, descansando sobre la mesa de cemento de la universidad a plena luz del sol. Escribí el texto de forma directa, corrida y sin usar un solo símbolo de formato, dejando que la brutalidad de los hechos hiciera todo el trabajo. Para toda la gente que sigue preguntando en los comentarios del video de TikTok, sí, yo soy el fantasma de la tercera fila de letras. Y sí, la canción de Taylor Swift me la dedicaron a mí. Hace 2 años, en los pasillos de la Preparatoria Técnica 3, un grupo de delincuentes me acosaba con tanta violencia que me provocaban vómitos por ansiedad todos los días. Me robaban esta misma mochila azul, me tiraban los cuadernos al retrete y me hicieron creer que mi vida no valía un centavo. La noche de la primera foto, yo estaba sentado en esa banqueta bajo la tormenta decidiendo si tenía sentido amanecer vivo al día siguiente. Sobreviví a esa madrugada obligándome a escuchar Enchanted en mi teléfono en bucle hasta que salió el sol. La compañera a la que todo el campus lleva una semana llamando loca, rara y navajera era la única persona que vivía en esa calle y que me vio llorar. Ella guardó el registro de esa noche durante 1 año para recordarme que alguien me había visto cuando yo pensaba que había desaparecido. Si agradecerle a alguien por salvarte la vida y escuchar música pop te convierte en un fenómeno, entonces anótenme en la lista. Dejen de inventarle calumnias a Victoria. Y a la persona de tercer semestre de comunicación que anda amenazando por mensajes privados con exhibir mi pasado si no bajo el video, aquí está mi pasado. Ya lo publiqué yo. Te ahorré el trabajo. Releí el texto una sola vez. Sin errores de dedo. Sin dramatismo barato. Pura verdad de cemento. Presioné el botón de publicar. Guardé el teléfono en la mochila y me fui a mi clase de lingüística. Para las 12 del día, mi teléfono vibraba con tanta violencia dentro de la lona azul que el profesor de sintaxis me pidió que lo apagara. Salí al pasillo durante el cambio de hora y encendí la pantalla. La publicación tenía 1800 reacciones y 500 comentarios. Deslicé el dedo por la pantalla. La mecánica de las jaurías de internet es fascinante, el escudo de anonimato de los acosadores se desintegra en el segundo exacto en que la víctima mira a la cámara y dice esta es mi herida. ¿Qué más tienes para ofrecerme? Hermano, qué lección de absoluta dignidad. Mis respetos para ti y para la reina de las plataformas. ¿Quién fue la de comunicación que lo quiso chantajear? Quemen el nombre de una vez. Yo estuve en la técnica 3 y confirmo que los Mendoza eran unos criminales. Qué bueno que saliste de ahí, Lucas. Taylor Swift salvando vidas de forma canónica, no me toquen que estoy llorando en las escaleras de derecho. Caminé hacia la salida del edificio central para ir a buscar algo de almorzar.
Justo antes de cruzar las puertas de cristal dobles, una silueta se interpuso en mi camino. Era Sofía. Esta vez no llevaba a su escolta de amigas con gabardina. Tenía el rostro completamente descompuesto, manchas rojas de ira en el cuello y los ojos hinchados. Sostenía el dije de plata con los números de su disco entre los dedos con tanta fuerza que se le marcaba el tendón de la muñeca. «Eres un animal», me siseó, con la voz temblando por el pánico social. Me están llenando las fotos de Instagram de comentarios diciéndome que soy una acosadora clasista. Mis compañeras de proyecto no se quieren sentar conmigo. ¿Cómo te atreviste a insinuar mi nombre en tu ridícula carta de victimización pública? Me detuve a medio metro de ella. No bajé la mirada. No sentí que me faltara el aire. La miré de arriba abajo y me di cuenta, con una claridad liberadora, de que Sofía era minúscula. Era solo una adolescente asustada envuelta en ropa cara, aterrorizada de que el mundo descubriera que no tenía una sola idea propia en la cabeza. Yo no puse tu nombre en el texto, Sofía, respondí con una calma que sonó letal en el vestíbulo. Si 12.000 personas adivinaron que la de la amenaza eras tú, es porque todo el campus sabe cómo tratas a la gente que consideras inferior. Vas a borrar esa publicación ahora mismo, me ordenó, dando un paso al frente para intentar recuperar su territorio. O te juro por mi vida que voy a... ¿Qué vas a qué? La interrumpí, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Me vas a tirar los libros al suelo? ¿Le vas a decir a la facultad que me daban ataques de pánico? Ya lo saben. Y adivina qué, a nadie le importó. Me acomodé el asa azul sobre la clavícula. Se acabó el recreo, Sofía. Búscate a otro para asustar. Pasé por su lado rozándole el hombro con la lona de mi mochila, dejándola completamente paralizada junto a las puertas de cristal. Cuando puse un pie sobre el escalón de piedra de la entrada, bajo el sol del mediodía, me detuve un microsegundo, giré la cabeza hacia atrás y le entregué la última frase con la precisión de un verdugo de internet. Por cierto, Speak Now siempre fue un disco infinitamente superior a 1989. Acéptalo de una vez. El lunes por la mañana llegué al salón de Benítez a las 7 en punto. El cielo de la ciudad estaba completamente despejado, de un color azul pálido y frío. Me senté en mi lugar de la tercera fila. Llevaba puesto un suéter de lana verde oscuro que mi madre me había regalado en Navidad. Mi mochila de lona azul descansaba sobre la paleta de madera, justo al lado de mi cuaderno de espiral abierto. Julián entró a las 7:10. Se dejó caer en el asiento de al lado, miró mi suéter verde, miró la mochila azul, me miró a la cara y soltó un silbido bajo y respetuoso. No sé si pedirte que me bautices a un hijo o si pagarte las copias todo el año, hermano, susurró Julián, frotándose la barbilla con asombro. Dicen en la imprenta de la escuela que los del comité de huelga te quieren proponer para representante de alumnos. Cállate y saca tu libro, Julián, le dije, sonriendo mientras le quitaba la tapa a mi pluma. 7:15. La pesada puerta de roble del auditorio crujió al abrirse. Entró el profesor Benítez con su maletín gastado. Detrás de él, la secretaria de la ventanilla de servicios escolares le entregó el acta de asistencia oficial actualizada para la segunda evaluación. Benítez depositó su maletín en el podio. No miró hacia la esquina izquierda del fondo. Miró directamente hacia la tercera fila, me dedicó un asentimiento imperceptible con la barbilla y abrió su lista de asistencia. Entonces, el sonido retumbó en el pasillo de linóleo. Un golpeteo metálico, pesado, lento y perfectamente rítmico. El salón entero se quedó congelado. Los 39 alumnos contuvieron la respiración al mismo tiempo. Nadie sacó un teléfono celular. Nadie se atrevió a murmurar. La lección del grupo de Facebook había penetrado en el ecosistema, nadie en la facultad quería quedar registrado como el villano de aquella historia. Victoria cruzó el umbral de la puerta. Llevaba su armadura completa. Las botas de plataforma con 5 hebillas de acero, una falda larga de tartán negro, un suéter de punto oscuro que le cubría hasta los nudillos y un delineado de ojos tan grueso y oscuro que parecía carbón líquido. Su cabello negro azulado caía recto sobre su espalda, y los gigantescos audífonos de plástico negro estaban firmemente pegados a sus oídos. Avanzó por el pasillo central con su lentitud de gárgola. Pasó la primera fila. Pasó la segunda. No se desvió hacia el pupitre solitario de la ventana del fondo. Se detuvo en seco al llegar a la tercera fila. Tomó su mochila de lona negra, cubierta de parches de bandas de metal extremo cuyos nombres parecían ramas secas, y la dejó caer con un golpe sordo sobre la paleta de madera del pupitre vacío que estaba exactamente a mi izquierda. Arrastró la silla de madera, se sentó y se deslizó los enormes audífonos negros hacia el cuello. Giró la cabeza muy lentamente. Sus ojos avellanas se clavaron en los míos, ignorando por completo las 38 nucas que se habían girado para mirarnos de reojo. Sentí un calor limpio y tranquilo expandiéndose en el centro de mi pecho. El pulso me latía a un ritmo perfecto. Me debes 2.300 pesos de la reactivación de matrícula en tesorería, Mendoza, le dije en voz baja, manteniendo una expresión de absoluta seriedad. Y el reglamento dice que si no me los pagas antes de diciembre, me quedo con tus botas. Victoria no apartó los ojos. Una sonrisa diminuta, afilada y completamente real rompió la línea recta de sus labios pintados de negro. Te los voy a ir pagando en casetes grabados de la radio, me respondió con su voz áspera y cálida. Tengo una versión en vivo de Back to December que te va a hacer llorar en el metro. Acepto las condiciones, le dije. Al frente del salón, el profesor Benítez golpeó el pizarrón blanco con el lomo de su libro de texto para romper el silencio. Bien, señores, anunció el viejo profesor con voz potente. Ya perdimos suficiente tiempo con los chismes del siglo XXI. Regresemos a la literatura de verdad. Página 204. El Sprint de París. Victoria abrió su libreta de dibujo.
Tomó un lápiz de grafito blando y comenzó a trazar con trazos firmes el contorno de un cráneo humano en la esquina de la página, exactamente pegado al margen de mi cuaderno. Miré hacia la ventana. El sol de la mañana iluminaba por completo el estacionamiento de los profesores, secando los últimos charcos del aguacero del jueves. Ya no llevaba el suéter gris. Ya no era un fantasma. Y por primera vez en 2 años, tenía la absoluta certeza de que no quería desaparecer.